Hermanos, muy buenas noches a todos. Es increíble, como siempre, poder compartirles. Quiero enviarles un abrazo fraterno desde aquí. Vamos entonces con nuestra clase de esta noche y pues vamos a hacer una oración para poder iniciar y poner en manos de Dios el tiempo. Padre poderoso, te agradecemos tanto por este tiempo, te agradecemos tanto por tu infinito amor, por tu fidelidad. Quiero rogarte, Dios, que toques nuestro corazón, que quites de nuestra mente cualquier cosa que nos estorbe, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a poder hacer los cambios que debemos hacer. Gracias, Dios, gracias por podernos reunir, gracias por esta conexión que tenemos, gracias por las personas que nos escuchan. Ayúdanos, Dios, a comprender el plan de salvación que tú tienes para nosotros. Utilízame, Dios, que sea tu espíritu el que hable a través de tus escrituras. Quita todo lo que me estorbe, Señor, y que tú siempre seas glorificado. Te oramos todo, te pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a seguir con el libro de los Corintios. Esta vez vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Y quiero empezar con una introducción que es básicamente las advertencias basadas en la historia de Israel. Te voy a leer algunas escrituras del Éxodo y vamos a iniciar. Advertencias basadas en la historia de Israel. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día y la columna de fuego durante la noche. Éxodo 13, 20, 22. Yo te estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Seguimos en Éxodo 14, 21, 22. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Fíjate, hermano, tú seguramente has visto esas películas de Semana Santa donde está Moisés con su bastón abriendo el mar y pareciera que este acontecimiento es como para las películas, como para algo verdaderamente extraordinario, pero aquí en los Corintios básicamente se expresa lo que Dios estaba realizando ese día. Como tú sabes, los egipcios estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel por muchos años y era el tiempo en el que Moisés iba a libertar al pueblo de Israel, pero iba a tener un significado muy importante y eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Nuestro estudio lo vamos a basar en Primera de Corintios 10, del 1 al 13. Y vamos a empezar Primera de Corintios 10, del 1 al 4, vamos a iniciar ahí. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados retuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Fíjate qué interesante. Recuerda que Pablo está hablándole a los corintios y es muy importante esta parte porque dice, no olviden, no desconozcan.
Dice que todos estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar y que este simbolismo fue en que todos fueron bautizados. Y ahí hace una semejanza que Moisés tenía esa relación con los israelitas. Así como para un cristiano el bautismo crea un enlace con Cristo. Compara el maná con el pan del Señor. Compara el agua de la roca con el vino, que es la comunión. Son dos cosas muy importantes para los cristianos, el tema del bautismo por agua y el tema de la comunión, donde se representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿tú tienes estos dos aspectos de mucho valor? Fíjate, dice que el bautismo y la comunión, la palabra sacramento era usada para el juramento de lealtad de los soldados de la legión romana hacia el emperador. Entonces los primeros cristianos consideraban la comunión y el bautismo como un juramento de lealtad hacia Jesucristo. ¿Cómo está tu juramento de lealtad hacia Cristo? ¿Tienes de gran valor el tema de la comunión, el tema del pan y el vino que nosotros lo tomamos domingo a domingo? ¿O realmente se ha convertido en un rito para ti, hermano? ¿Tienes de gran valor el tema del bautismo por agua? ¿Recuerdas y valoras tu bautizo? ¿Tú compartes con otras personas que se puedan bautizar, que se acerquen a las aguas del bautismo? ¿Es algo valioso para nosotros? ¿Es algo verdaderamente importante como era para esas legiones romanas? ¿Es un sacramento, es un juramento, es algo que tenemos como de gran valor o realmente son como ritos que ya están pasando? Interesante. Vamos a continuar ahí en Corintios 10, del 5 al 7. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso, no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos lo hicieron, según dice la Escritura. La gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. Fíjate ahí en el 5 y el 7 dice que Pablo hace esa advertencia de tener cuidado, porque así como Israel fue bendecido, imagínate esos israelitas que vieron que se abrió el mar, que Dios mismo los alimentó con maná, que les dio agua de la roca, que representaba el bautizo, que representaba a Cristo mismo, y que Cristo siempre estuvo con ellos, y que fueron tan bendecidos, aún así murieron en el desierto, aún así perecieron. Así les está haciendo la advertencia a los corintios, y quizás ahora también es una advertencia para nosotros. Yo siempre he tenido esa pesadilla, ¿no? Imagínate que, bueno, tú recuerdas, ¿no? Que que quizás tú llegues al cielo con tu familia y pasen tus hijos y pase tu esposa y muy probablemente tú no estés aprobado. Y todo este tiempo y todos los sacrificios y todas las bendiciones y todo lo que has vivido, quizás pues tú te quedes en la orilla, ¿no? Quizás no vayas a ver la tierra prometida, quizás vayas a quedar en el desierto. Reflexionemos. Fíjate en los siguientes cuadros. Dice que la mayoría de ellos no agradó a Dios. Dice que todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, los del día de hoy. Obviamente Pablo ahí le estaba hablando a los corintios, pero es un mensaje que ahora nosotros recibimos. Todo sucedió como un ejemplo para nosotros, de no hacer lo malo, de no adorar ídolos.
vamos a la siguiente, que está en Éxodo 32:6. Dice la escritura: al día siguiente, por la mañana, se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Fíjate, vamos a parar aquí un poco y analiza, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde era oprimido, donde eran esclavos. Dios abrió el mar para que lo pudieran cruzar en seco. Y si tú lees la escritura, dice que el mar, que venían los egipcios persiguiéndolos y que el mar se cerró y que muchos de ellos se ahogaron con sus carros y con todo su poder que tenían los egipcios. Después, Dios les hizo la promesa que les iba a dar la tierra prometida. Les dio maná, les dio agua. Y en un poco de tiempo, el pueblo de Israel se había perdido. Y Dios le dice a Moisés: mejor baja, porque tu pueblo, ese que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Fíjate qué doloroso para Dios, ¿no? Por eso habla mucho de los ídolos y la idolatría. Dice que el pueblo de Israel se rindió a la tentación de la inmoralidad sexual. Eso es lo que se refiere en muchas escrituras con la idolatría. Eso es muy doloroso. Yo no sé si tú, eso es un tema aparte, pero muchos han vivido o han experimentado la traición sexual. Es algo que Dios conoce, es algo que Dios ha experimentado. Para Él, el tema de la traición, de la idolatría relacionada a la inmoralidad sexual es algo muy doloroso. Y aún una cosa de ese tipo, Dios puede ayudarte a superar. Aún algo tan doloroso, Dios puede ayudarte a salir de eso. Dios es bueno, pero Él comprende lo que es esa traición, porque ese pueblo que Él tanto quiso, que Él tanto amó, al que tanto le dio, está siendo infiel con Él. Y no solo eso, dice también la escritura que se levantó a regocijarse, ¿no? O sea, si tú sigues esa escritura más adelante, pues dice que se hicieron el becerro de oro y que estaban haciendo holocaustos y que decían que ese pedazo de metal era quien los había librado de los egipcios. Se habían descarriado. Sabemos que los cristianos de Corinto estaban teniendo problemas con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es un pecado muy fuerte, hermanos. Es algo que te cega, es algo que lastima. No solo dice que todos los pecados quedan fuera, pero dice que el pecado de la sexualidad queda dentro de ti. Que eso es algo, pues, que Dios aborrece. Estemos atentos, porque pareciera que el pecado coquetea con nosotros, que está ahí, que se quiere meter por nuestros ojos, que se quiere meter a nuestro corazón. Seamos muy cuidadosos del pecado sexual. Es algo realmente devastador para familias, para el corazón. Es algo que Dios aborrece. Pero la advertencia de Pablo es: si le pasó a Israel, le puede pasar a los corintios. Debemos estar en guardia. Y seguimos la siguiente. Dice, estamos leyendo ahora 1 Corintios 10, del 8 al 10. Dice: no nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes.
ni murmuremos en contra de Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Fíjate, otro cuadrito por ahí dice que no nos entreguemos a la prostitución, no pongas a prueba al Señor y no murmures contra Dios. Fíjate bien, primero Dios nos recuerda algo muy importante. Dice que nuestra tentación no es única, ¿no? Tú puedes pensar, yo soy el único que está pasando por esta situación tan complicada y puedes a lo mejor pensar, ¿no? Puedes a lo mejor creer que ese pecado, que esa situación solamente te ataca a ti, pero no es así. Muchos hombres y muchas mujeres de Dios han enfrentado la misma tentación o algo similar y han encontrado fortaleza en Dios para vencer esa tentación. Fíjate esta idea, hermano. Dice que la tentación opera como las rocas en el puerto. Cuando la marea es baja, todos ven el peligro y lo evitas, tratas de no estar ahí. Pero la estrategia del diablo en la tentación es elevar la marea para cubrir las piedras y los peligros y que tú no las puedas ver. Y después, una vez que ya te atrapó y que ya te confiaste, estrellarte en esas rocas. Entonces debemos de pelear. No nos entreguemos al pecado que está ahí siempre rondándonos, que está ahí siempre queriendo engañarnos. No pongamos a prueba a Dios. No murmuremos contra Dios. Dice que esa gente de Israel, pues fíjate lo que hizo, ¿no? Pensaba, no, pues Dios no es tan poderoso, Dios no fue el que nos sacó, Dios no cumple sus promesas y eso es una mentira, ¿no? Recuerda cuántos de esos hombres no pudieron ver la tierra prometida. ¿Cuántos de esos hombres se quedaron ahí en el desierto? Murieron. Si tú recuerdas, solamente Caleb y Josué fueron los únicos que pudieron entrar en la tierra prometida. Ni aún Moisés, pero esas son otras historias. Sigamos adelante. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Todo eso les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las escrituras como una advertencia para lo que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Advertencia. Dios es un Dios bueno porque nos advierte, porque están ahí sus advertencias. Dice que Dios ha prometido no solo limitar la tentación, ¿no? Y fíjate, todo esto sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo. Todo cobra sentido. Esa gran historia de Moisés abriendo el mar y del pueblo de Israel tan necio. Y ahora el pueblo de Corintios, si tú recuerdas, estaban alegando que si la carne, que si eran orgullosos, que si Pablo tenía derecho por ser apóstol, tantas esas ideas humanas, ¿no? ¿Cuántas ideas estamos viviendo nosotros ahora? Recuerda Corintios, ¿no? Un pueblo rodeado de mucha idolatría. Quizás esa advertencia es para nosotros. Quizás nosotros estamos viviendo tiempos así, tiempos en que somos tentados, tiempos en que estamos llenándonos de ídolos, cosas que están tomando el lugar de Dios. Pero nosotros nos sentimos confiados. ¿Por qué? Pues porque tomamos la comunión, porque fuimos bautizados, porque nos congregamos en la iglesia y porque nos sentimos seguros. Y advierte, dice, cuidado, cuidado si tú te crees que estás firme, cuidado si tú te crees seguro, porque probablemente puedas caer. Atendamos la advertencia, hermanos. Atendamos esas advertencias que Dios nos da, que Dios nos envía. Ve cómo todo va cobrando sentido. La historia del Éxodo, la historia y la carta de los Corintios, todo eso para que hoy tengamos este mensaje
Este mensaje es para nosotros. Este mensaje que Pablo escribió hace bastantes años es para nosotros. Tomemos conciencia, reflexionemos. Sigamos adelante, ya casi concluimos. En 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir prueba más dura de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Esta escritura me anima muchísimo. Y bueno, ahí te puse el último cuadro que dice humanamente soportable. Confiar en Dios. Dios dará la salida. No los dejará sufrir. Con Dios siempre hay esperanza. Amigo que nos escuchas, amigo que sigues la transmisión, ¿qué estás esperando para buscar a ese Dios? Ese Dios para el cual no hay nada imposible. Ese Dios que te puede alimentar, ese Dios que te puede curar, ese Dios que te puede quitar tu pecado, tu necesidad tan grande que tú piensas que nadie tiene ese problema más que tú. Hay hombres que ya han pasado por esas cosas. Dios, todo se puede al lado de Dios. Nada es imposible para Dios. Él nunca te va a dar una prueba que no sea humanamente posible librar. Pero debes confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Dios siempre nos va a dar una salida. Nunca nos va a dejar sufrir algo que no podamos soportar. Dios es un Dios fiel. Con Él siempre habrá esperanza. Fíjate, Dios ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino también proveer una salida en esos tiempos de tentación. Pero nunca nos forza a usar esa salida. Él nos da la salida, pero es decisión de cada uno de nosotros tomarla o no tomarla, confiar en Dios o no confiar en Dios. ¿Qué esperamos, hermano? ¿Qué esperamos para estar cada vez más unidos a Dios? Para valorar todas esas cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos esperando? Todo está ahí en las Escrituras, a través del Éxodo, a través de Corintios. Nos está hablando Dios hoy. Concluimos. Dios nos da sus sacramentos. ¿Qué tanto valoras los sacramentos que Dios te ha dado? El bautismo y la comunión. Dios nos advierte porque Dios nos ama. Nos ha amado a través de todos estos años, a través de todo este tiempo. Y Dios es siempre fiel. Dios nos ama. Amigo que nos sigues, es tiempo de que busques a Dios. Es tiempo de que Dios sea algo en tu vida. Dios es increíble. Ha planeado todo desde el inicio hasta el día de hoy para que nosotros podamos salvarnos, para que podamos tener una vida en conjunto con Cristo y seamos verdaderamente dichosos. Quiero terminar con una idea. Al final puedes ver ahí una imagen de un niño con unos dulces y quiero leerte lo siguiente. Dice, en el mercado, un niño pequeño, cerca de unos dulces, parecía que iba a poner algunos en su bolsillo y salir por la puerta. Un empleado vio al niño por largo tiempo y finalmente le dijo, parece que estás intentando tomar algunos dulces, dijo el empleado. El chico respondió, se equivoca, señor, estoy intentando no hacerlo. Por ese momento, él pudo soportar. Hermanos, soportemos en Dios. Dios es fiel. A Dios y a la gloria. Buenas noches a todos. Gracias.